Estamos acá en la mañana de Legítima Mañana y como le habíamos anunciado al comienzo del programa, ay, yo estoy muy contenta porque de verdad que tenemos una entrevista que yo ya estoy deseando arrancar porque tenemos el privilegio de tener un contacto con Jorge McFood, quien ha estado en Legítima presencial porque estuvo acá en Uruguay, estuvo dando una conferencia en el Parlamento, una clase magistral. Y bueno, en el día de hoy vamos a tenerlo, pero también así virtualmente, porque, como saben, las elecciones en Colombia, que quiero decir de entrada, no están cerradas, porque muchos portales en redes sociales se ha difundido como una elección terminada, como una elección en la cual ganaba de la Espirela, pero la realidad es que falta mucho para esta definición, porque sí, el escrutinio oficial tiene que realizarse, digamos, y ya hay varias denuncias, hay más de 50.000 denuncias con respecto a lo que ha sido esta elección. De hecho, el presidente Petro salió a denunciar públicamente esta situación, pero bueno, la realidad es que el fenómeno de la ultraderecha, porque además de la Espirela es fiel representante de lo que es la ultraderecha, propiamente dicho, no tiene ni un pelo de lo que vendría a ser políticamente correcto de derecha. Es una expresión casi como, digamos, las que estamos acostumbrados a ver lamentablemente como Milei y Trump. Así que para analizar este viraje en América Latina, con la excusa de comenzar con las elecciones en Colombia, recibimos a Jorge McFood. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes por ahí? Todo muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Jorge, ¿te parece arrancar justamente analizando un poco estas elecciones en Colombia? Por donde quieras. Perfecto. Me gustaría tener tu mirada con respecto a la situación actual sobre este candidato, sobre la posibilidad de que gane y también sobre el gobierno que está transitando Colombia en este momento. Sí, yo en varios programas he citado a García Márquez porque ya creo que nos dio las claves en Cien años de soledad y ya explicamos detalladamente eso. Eh, eh, pero también podríamos parafrasearlo y decir, bueno, una crónica de una muerte anunciada, en el sentido de que hace un año que venimos advirtiendo de esto. Hicimos programas con nuestro amigo Boaventura de Sousa Santos y muchos otros que siempre han estado muy interesados en Colombia. Bueno, también hablamos con senadores y gente de Petro, etcétera. Y lo que mi punto siempre fue insistir, cuidado que el pasado siempre vuelve. El pasado colombiano es brutal, desde antes, desde la violencia en los 50. Es un pasado paramilitarista. Tiene una particularidad, es muy Latinoamérica, pero cada país tiene su particularidad y la particularidad colombiana fue la de feudos, debido probablemente a su geografía y su producción. Pero si en Uruguay hay algo de ese feudalismo del hacendado, en Colombia eso era, habría que multiplicarlo por 1000. Era la brutalidad del macho alfa, que ahora coincide perfectamente con lo que venimos observando y discutiendo hace 20 años acá en Estados Unidos sobre la ilustración oscura, y se presenta ahora actualmente como caricatura. Esos peligros de Colombia estaban en que esa tradición paramilitar que se vende como una reacción a las guerrillas, por ejemplo, y ya también en el libro lo explicamos, en las guerrillas, incluso las FARC se fundan después del paramilitarismo, décadas después de la tradición del paramilitarismo, de las autodefensas, de los hacendados, que eran los que tenían la voz, algo así como en Doña Bárbara de Betancourt en Venezuela, aquel que tenía el poder sobre la ley. Y eso iba a volver, son no solamente precedentes, sino suceden incluso al pacto del 2016, que desarmó a la FARC y la mayoría de los grupos guerrilleros. Pero además, lo sabe desde la ONU hasta muchos otros organismos que han estudiado estadísticamente el tema, tanto colombianos como internacionales. El 88% de las muertes y las masacres han estado eh, eh, fueron realizadas por paramilitares, entre una minoría de militares directamente y otra de paramilitares. Una institución que
existía antes, pero que se la formaliza con el general Yarbok antes de la fundación de la FARC, y lo dijo claramente. Necesitamos crear grupos que se encargan, que hagan cosas que si algo sale mal, vamos a estar libres de responsabilidad o de culpa. Eso es viejísimo, pero también es viejísimo la narrativa contraria, aquella que dice, bueno, vamos a culpar, a volver sobre la dinámica del huevo o la gallina, quien está primero, y obviamente que siempre van a estar ellos primero. ¿Cuáles son los primeros? La reacción. Algo así como lo que ocurre en Palestina. Bueno, en el caso de Colombia, los grupos guerrilleros son la causa. Y lo mismo pasó en Uruguay a una escala pequeñísima comparada a toda la brutalidad de América Latina, porque los uruguayos siempre hemos sido hasta en el horror bastante más moderado, pero bueno, no deja de ser horror lo que vivimos en la dictadura del 70. Pero básicamente también ahí en Uruguay Sanguinetti se ha cansado de no solamente como en Argentina explotar la idea de los dos demonios, sino de culpar a la guerrilla de la dictadura. Primero, históricamente es falso, ya lo sabemos, hemos escrito y publicado varias veces, hay documentos por todos lados que dicen que la CIA ya estaba en los años 50, promoviendo, e incluso promovió a Benito Chicotazo Nardones al poder, y por no hablar de Damitrione, que todo el mundo conoce, pero eso precede incluso a la fundación del grupo Tupamaro. Pero además, si dejáramos todos los complots de la CIA de lado, también podríamos continuar con toda la violencia y la injusticia social, la opresión cultural, económica y política que en toda América Latina nació de no solamente de la colonización, sino de los herederos de las colonias, de aquellas oligarquías que se enriquecieron brutalmente gracias a una mano de obra barata, empobrecida, brutalizada, demonizada, como eran los negros, los indios y los blancos pobres. La lógica es tan simple que resulta sorprendente como políticos que luego se sacan patente de cultos, como el señor María Sanguinetti, que además saca patente de haber restaurado la democracia. Es un oportunista. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero sería muy largo. Pero eso es la larga historia de América Latina. En este momento hay problemas y siempre lo hubo, incluso hasta cuando gana Petro, hubo irregularidades y siempre las irregularidades en las votaciones son de la derecha. ¿Por qué de la derecha? Porque son nosotros y ustedes son las víctimas. No, porque la derecha es la que tiene el poder en América Latina, es la que ha tenido el poder en Estados Unidos desde su fundación, que surge como una empresa de bienes raíces, no surge por el tema de los impuestos. Eso es otra tontería, otro mito nacional. Surge del poder de los esclavistas, que eran mínimo en términos de población y máximos, como es hoy en el sistema electoral, en cuanto a su potencia política y económica. ¿Por qué? Por la lógica de la concentración. Todas las grandes corporaciones surgen ahí. Todos los grandes lobbies surgen básicamente ahí. Y eso se extiende por una razón imperial. Y las oligarquías felices de la vida, de tener esos aliados internacionales que los protegen militarmente y a su vez se hacen una alianza histórica con los militares, como decía Kennedy. Hay que seguir dándole dinero a los militares latinoamericanos. No sirven para un carajo en la guerra, pero son muy importantes en la política. Claro. Y ahí es donde tenemos un poder. Nixon lo repitió, dijo lo mismo 15 años después. Esa ha sido la lógica. Nosotros en Estados Unidos tenemos la presencia militar y geopolítica que decidimos el gran marco, y cada colonia en África, en América Latina, tiene su presencia militar y a su vez su narrativa opuesta a la realidad, en la cual los pobres son los que viven del Estado, los pobres son los violentos. Y qué casualidad, son siempre los trabajadores. Y ahora lo que está ocurriendo, y termino aquí para no ser tan larga como siempre. Por favor. Lo que está ocurriendo es que ese imperio está temblando. Y entonces ya empieza a descartar elementos que eran lujo para una democracia imperial, como es la libertad de expresión, por ejemplo. Eso empezó hace 7, 8 años y hablamos y denunciamos eso, que es un signo de decadencia de poder absoluto. Y tenemos muchísimos otros ejemplos en el pasado. Y ahora directamente ya ni siquiera la excusa de los derechos humanos o
de la democracia importa. Ahora ya es abiertamente, como ustedes lo han visto, en el caso de Donald Trump, de Marco Rubio, ya simplemente no importa la democracia, no importa la política, lo que importa es la geopolítica, que nosotros ganemos. E incluso conozco gente que ya ha adoptado directamente eso. Y la ilustración oscura, el machismo de un señor como Abelardo de la Espriella, que da pena escucharlo, que se tira de macho como Milei y todos esos candidatos prefabricados. Entonces son toda una copia, construido como si fuera una fábrica de jabones. Esos machitos que ni siquiera la voz de macho tienen, que se presumen, por ejemplo, recientemente, de la naturaleza del hombre que debe ser dominante, que debe mandar y por tanto la mujer debe quedarse en la casa. Eso ya lo venía escuchando hace 15 años. Y era una minoría risible y ahora se ha vuelto una plaga a nivel internacional. La mujer en la casa, y él explicaba, por ejemplo, algo típico, hay que ver la biología. ¿Cuál es el modelo de la ilustración oscura? La horda de los lobos, porque hay un lobo macho, un macho alfa que lidera la manada. ¿Por qué compararnos con los lobos? ¿Por qué no nos compararnos con otros primates que son primos cercanos, en el cual sí hay violencia, pero también la solidaridad existe? ¿Y por qué no nos compararnos con nosotros, lo mejor de los seres humanos, que a lo largo de la historia de la civilización, hasta los líderes que hoy son símbolos de los conservadores, fueron revolucionarios, desde Confucio hasta Jesús, nombren cualquiera, revolucionarios en favor de la igualdad y la justicia social, que es el concepto del profeta incluso en el Viejo Testamento. Justicia social, no predecir el futuro, sino ser capaces de enfrentar los pelos y decir esto es injusticia social. Y podemos hablar de qué es injusticia social, por ejemplo, con ejemplos claramente. Pero el tema, y termino aquí, el tema, el viejo recurso de la biología. Hace poco decía, no, porque el hombre, sí, yo soy fanático de las mujeres y los hombres, obviamente, podemos tener hijos hasta cuando lo estamos muriendo, a los 90 años. ¿Y qué te dice la biología? Bueno, a mí la biología me dice que las mujeres, después de la menopausia, después de muchas décadas de no poder tener hijos, tienen orgasmos. ¿Qué me dice la biología? De que Dios o la naturaleza las dejó un recreo de varias décadas para que se diviertan. Bueno, podría ser una interpretación. Entonces, pero ese machismo del macho alfa, de la situación oscura, jamás lo aceptaría, porque la biología solo es biología cuando les conviene a ellos. Como hace 20 años tuvimos en Milenio de México una discusión con un obispo que decía, ¿qué dice la biología? ¿Cuándo usted vio a un perro homosexual? Yo le digo, en la homosexualidad en el mundo animal es común. No es la mayoría, pero es como la naturaleza humana, que los nativos americanos en Norteamérica la aceptaban como algo normal y porque estaban a favor de la diversidad y de no imponer ni creencias ni formas de ser a ninguno. Eso era verdadera democracia. Pero sin embargo, a mí me dice que no conozco ningún perrito, ninguna vaca o toro que haya elegido el celibato por decisión propia. Es decir, siempre esos argumentos de cuarta que son muy efectivos. Pero ¿quién dice que son efectivos? Está estudiado. Es decir, si uno analiza un argumento y dice esto es académicamente o filosóficamente o como quiera llamarlo, ridículo. ¿Pero qué dice las estadísticas? Se vende bien. Bueno, la McDonald's es un veneno, la Coca-Cola es un veneno, pero se vende bien. Entonces, si tienes un negocio y quieres ser exitoso, no vas a ir a un argumento de qué es lo más saludable, no, qué es lo más delicioso. Si uno tiene un restaurante y está en un sistema capitalista, cualquiera de nosotros trataríamos de atraer al público vendiéndole algo delicioso. Si es saludable, mejor, pero si no es saludable, lo siento, porque el restaurante no va a sobrevivir por ser saludable, sino por ser atractivo al gusto del consumidor. La política es lo mismo y eso está brutalmente estudiado, incluso escribimos algún libro sobre eso hace algunos años, y eso es lo que se está poniendo en marcha. La izquierda no ha entendido eso, la izquierda todavía es ilustrada. Yo no estoy diciendo de que abandonemos toda la ilustración, porque al contrario debe ser una bandera reivindicativa, pero cuando queremos ganar elecciones estamos jugando otro partido muy distinto y la derecha lo sabe y además tiene todos los medios tecnológicos para manipular no solamente las elecciones con los algoritmos, sino también hackear a los electores con sus emociones más primitivas. Jorge, con respecto a eso, quiero detenerme un poco con la última parte de tu intervención y de tu análisis. Muchas gracias, la verdad que es exquisito poder escucharlo.
Yo escuchaba a Pablo Iglesias en su momento, creo que fue en la primera vuelta, que hablaba justamente de que la propuesta de campaña que había tenido, digamos, Iván Cepeda, tenía una característica más como de campaña de territorio, de juntada de votos a través de los militantes y una cosa más territorial, y que sin embargo de la Espirela había apostado a una campaña de redes, fake news, etcétera, y que veía como una complicación para justamente el pacto histórico, justamente no haber atacado ese rubro. Y pensaba justamente esto que vos hablabas, ¿no? De cierta etapa de oscurantismo que estamos viviendo. Y me remonto un poco, me parece que después de la pandemia eso se ha ido agravando, ¿no? Porque en la pandemia se han generado como movimientos de conspiración, movimientos anticientíficos, que la derecha un poco y la ultraderecha se han embanderado atrás de esas perspectivas. Y pienso también en todo lo que ha sido el auge evangelista, más que nada de la apología del fin del mundo y todo lo que tiene que ver con los pentecostales y cómo esto también ha ayudado más que nada en Brasil al movimiento de Bolsonaro, y eso está recontraestudiado y visualizado ahí. Me pregunto en ese contexto que vos describís perfectamente y sumando estas dos perlitas, ¿cómo la izquierda puede moverse dentro de este esquema, ¿no? Y cómo podemos justamente salir del esquema de la izquierda viene a proponer una cierta estabilidad y que somos las personas que hacemos el bien, cuando tenemos un panorama de propuestas desfachatadas, de argumentos y de movimientos y discursos que rozan lo paródico, porque llevan al extremo de justamente de una cosa muy caricaturesca. Entonces es como medio difícil moverse en esas aguas. ¿Cómo podemos mover, cómo nadar ahí? Sí, primero, antes de ir a tu segunda observación, lo primero es que todo eso no surgió con en pandemia, ya estaba, recuerdan, en el caso de la elección de Donald Trump, era eso, Ah, sí, es claro. el macho alfa, la humillación. Y no estoy defendiendo a Hillary Clinton, que era un ave, ya lo sabemos, lo que hizo en Libia y en otros lugares. Pero el discurso de Trump era abiertamente misógino, Sí, abiertamente sí. misógino. La idea de que yo, porque soy macho, lo resuelvo todo, y, y las mujeres van a ser beneficiadas de ser esclavas, como los esclavos eran beneficiados de trabajar gratis, abnegadamente, etc. Ese discurso ya existía, la idea de ilustración oscura ya existía, el concepto de comenzar a prohibir libros que siempre se prohibieron, pero de una forma más acelerada, ya existía. Todo eso se ha ido expandiendo con las tecnologías y no olvidemos con el contexto geopolítico de una decadencia de Occidente como dictador global. Aquel que dictaba la moral, aquel que decía que es hermoso y que es feo, aquel que extraía lo que quería, aquel que masacraba cientos y cientos de millones de personas para beneficio propio. Esto es estadístico. Obviamente después hablan de los 100 millones del comunismo, que está totalmente inflado. Hasta los autores de ese libro reconocieron que no era científico, estaba mal. Pero más allá de competir por números, que el capitalismo no puede competir porque lo pasa por varios cientos de matanzas y horrores y esclavitud. Eso está en un momento de declive y además Oriente vuelve a retomar su papel de potencias económicas, más que imperiales y ultramar, que China prácticamente nunca lo fue, aunque pudo serlo durante siglos, pero sí que fueron, igual que la destruida India y Bangladesh, fueron casi toda la economía del mundo y luego el imperio islámico, pero todo eso está volviendo a ser lo que era, y entonces en ese contexto Occidente está nervioso, como todos los imperios que caen se ponen violentos, y esto no es nuevo, esto pasó en la antigua Roma, en la época de la República, en la época de los emperadores, etc. En casi todos los imperios se ponen violentísimos. Eso en primer punto. El otro punto es que tenemos el factor de las tecnológicas. La propaganda moderna nace a principios del siglo XX y Edward Bernays lo dijo claramente. La democracia hay que dominar la democracia para, bueno, decir qué es lo que debe pensar los demás, que es la mejor forma de gobernarlos, etcétera. Pero la prensa amarilla ya había nacido, y las fake news en el siglo XIX, por ejemplo,
con el hundimiento del Maine en febrero de 1898, etc. No vamos a entrar en detalle, pero está clarísimo por ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está que ya no es propaganda masiva, y yo esto lo comentaba en un programa colombiano, de que cuando hubo el referéndum en Uruguay de los 80, algo similar al de Chile en el 89, no hubo posibilidad de propaganda por el no, estaba prohibida, era solo por el sí, aunque hubo un debate con Tarigo, recuerdan aquel famoso debate del rinoceronte, Sí. etcétera. Hubo un debate, eso es cierto, muy tímido y muy inteligente para la época, a pesar del whisky y el tabaco. Pero, ¿cuál fue la diferencia? Que la gente tenía un contacto cara a cara, boca a boca, personal en los cafés, en las instituciones directas. Entonces, y la propaganda era masiva, era generalizada. La diferencia ahora es que primero ese contacto interhumano ha prácticamente desaparecido o se ha reducido a mínimo, se ha atomizado esa relación hoy en día. Y por otro lado, se ha radicalizado esa naturaleza de comunicación con la personalización de la propaganda, por la cual una misma agencia, que son mercenarios que cobran millones de dólares, y hay por lo menos 7 más famosas. De esas 7, no, hay 6, y de esas 7, las primeras 5 son israelíes, la otra es Cambridge Analytica, que es estadounidense, eh, canadiense, que ya tiene un largo récord, incluso antes del golpe de Estado en Ucrania. Esas Que grandes... tuvo mucha presencia en el Brexit, ¿no? Sí, bueno, sí. Incluso después que el Brexit se decide, hubo un boom de gente que salió a buscar con la pregunta ¿qué significa Brexit? En Mm. Inglaterra. Es increíble, toma una decisión casi sin forma de volverlo atrás o revertirlo, y luego se informa. Pero eso es típico de la cultura. Ahora, la propaganda que quería decirte es tan personalizada que a vos y a tu vecino le pueden decir cosas opuestas, basada en los intereses de cada uno y en las frustraciones de cada uno, para obtener el mismo resultado. Es decir, es una dictadura perfecta. Pero no solamente esas grandes empresas mercenarias que no son legales y generalmente actúan en la oscuridad, leyendo nuestros WhatsApp, etc., sino de las grandes tecnológicas que sí son legales. Pero no importa, por ejemplo, Palantir tienen los mismos dueños. Las grandes financieras, BlackRock, tienen los mismos dueños. Es decir, mira la estructura y te vas a dar cuenta de dónde está el poder, la estructura económica. Ahora, para ir rápidamente a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué puede ser la izquierda? Bueno, hay dos formas que esto pueda cambiar. Obviamente que como individuos nosotros no podemos cruzarnos los brazos y decir, bueno, que sea lo que sea, y que llegue la muerte de este orden por decrepitud, que es lo que ocurre siempre en la historia de los grandes sistemas, pero eso puede llevar 50 años, puede llevar hasta 100 años, es lo que ocurre siempre en los grandes ciclos. Ahora, primero va a ocurrir por una gran crisis estructural, puede ser también, eso va a traer un gran conflicto bélico internacional, una gran quiebre económico. Y la segunda opción es que dentro de Occidente ocurra lo que suele ocurrir en los grandes imperios, también revueltas. Pueden ser violentas o no violentas. Bueno, nosotros como padres, como personas que no queremos ver a nuestros hijos sufriendo, preferimos siempre la reforma, aunque entendemos intelectualmente que todos estos casos siempre han cambiado por brutales revoluciones o revueltas o crisis. En el caso de un aspecto más moderado, la solución es la que estamos viendo, por ejemplo, dentro de Estados Unidos. ¿Son minorías todavía? Sí, son minorías, pero minorías crecientes y además fenómenos rarísimos para lo que habíamos visto en décadas anteriores. Primer caso, Mamdani, que le planta cara incluso al IPAC, a uno de los lobbies más poderosos en Washington, pro-israelíes. Le planta cara y lo dice sin que le tiemble la voz directamente. Cuando lo acusan de antisemitismo, por ejemplo, él responde con datos concretos, es decir, matar, masacrar poblaciones y luego llorar antisemitismo es no solamente vergonzoso, es criminal, es un crimen mayor, son formas de terrorismo mayor, terrorismo bélico, terrorismo psicológico, terrorismo mediático, eso es bien sabido. Pero ¿cuál es el nuevo fenómeno? Es que hay gente, ya no solo en la academia, como antes era Noam Chomsky,
su hija, y los dos amigos nuestros, Aviva Chomsky, etc., ya no son solo ellos, que bueno, quedaba ahí en la academia como muy claro, pero no pasa nada. En este caso está llegando a la política. Mamdani es un caso en Nueva York. En Texas, en James Talarico es otro caso. Y en este caso, un cristiano que vuelve, como en América Latina, en los años 50 y 60, a una teología que no se llama teología de liberación acá, aunque tuvo impacto en las comunidades negras, pero sí que tiene una reivindicación similar. ¿Cuál es la reivindicación? Bueno, basta de decir que el cristianismo es capitalista. Basta decir que el capitalismo es democracia. Son las tres cosas incompetentes. No lo están diciendo explícitamente, pero creo que hay una idea implícita. ¿Y cuál es lo explícito? Lo que ya sabemos y que se niega siempre. Los primeros 3 años de los cristianos fueron comunistas. Se dirá, ¿no existía el comunismo? Por supuesto que existía el comunismo antes de Marx y de Fourier y todo lo demás. Ellos simplemente lo reelaboraron. Existían las comunidades por siglos antes de la conquista en Norteamérica. Eran profundamente democráticos, profundamente solidarios, un bajísimo nivel de violencia, precisamente porque no existía la propiedad privada de acumulación indefinida, etc. Entonces los cristianos sí tenían eso, e incluso está en la Biblia. No voy a volver sobre eso, pero lo que quiero decir y conectarlo es que hay grupos de izquierda que están reivindicando eso, es decir, dejen de secuestrar nuestro libro, nuestro Dios, lo que sea, y vamos a las raíces. Lo intentaron hacer los teólogos de liberación, los mataron, como Oscar Romero, Ellacuría, Mugica, etc., o los demonizaron. ¿Quién los demonizó? La oligarquía latinoamericana y los grandes poderes norteamericanos con los grandes televangelistas como Pat Robertson aquí, que apoyó el genocidio en Guatemala, por ejemplo. ¿Recuerdan el Club de 700? Apoyó el genocidio en Guatemala de Efraín Ríos Montt, 18.000 indígenas masacrados porque estaban en el lugar equivocado, justo habían encontrado recursos por ahí, pero además era parte de la política de Napoleón Duarte y otros degenerados psicópatas que recibían el apoyo no solo de Washington, no solo de la CIA, sino también de algunas, no todas, pero de algunas congregaciones, misioneros e iglesias súper poderosas económicamente hablando, mediáticamente hablando. ¿Por qué? Porque pertenecían a la misma teología, es decir, pertenecían a la misma ideología, es decir, pertenecían al mismo interés económico, social, sin decirlo. Jorge, vamos a ir un corte y si vos podés, ¿te quedás un ratito más con nosotros? A todo lo que quieras. Genial. Bueno, vamos a ir un corte y enseguida volvemos con Legítima Mañana. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente.
Volvemos acá a Legítima Mañana. Quiero que sepan que yo leo todos los comentarios y me encanta que estén dando sus debates porque la comunidad de Legítima Defensa y de Caras y Caretas es una comunidad muy participativa, Jorge, quiero que lo sepas. Nuestros televidentes debaten mientras que nosotros hablamos, pero con un nivel impresionante. Son de armas tomar nuestros televidentes. Les gusta mucho involucrarse. Y ahora, Jorge, me gustaría, mira, yo quisiera continuar con nuestro análisis, pero quisiera agregarte otro factor que me parece importante conversar contigo, que ha sido el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que para muchos lo analizan como una gran victoria de Irán y también como una derrota estratégica para Estados Unidos. De hecho, un poco lo que se veía en las imágenes del encuentro, si mal me equivoco, en Suiza, donde, por ejemplo, Estados Unidos quería generar la foto con la delegación iraní y la delegación iraní se negó a sacar esa foto debido justamente a la, digamos, la violencia ejercida por Estados Unidos. Vale remarcar la muerte de 158 niñas y niños en la escuela y, bueno, las millones de agresiones que ha cometido, y agresiones de guerra criminales que ha cometido Estados Unidos, que el gobierno iraní dijo, la foto no la sacamos. Pero, digamos, el montaje que quería armar Estados Unidos un poco como que se vio en tensión con respecto a la dignidad y cómo Irán pudo, siendo más débil en términos de fuerza militar y de un montón de aspectos, pudo doblegar a Estados Unidos de cierta manera. Y con este factor quería preguntarte, ya que estábamos hablando de un imperio en tensión, ¿no? Un imperio como el de Estados Unidos que se pone cada vez más violento cuando se ve en tensión y en decadencia, también sumado a un mundo multipolar y donde, digamos, el eje Rusia, China, Brasil, podemos sumar el BRIC, India, etcétera, se ve como mucho más unificado y no se ve agrietado como por ejemplo la relación entre Israel, Estados Unidos, que dentro del acuerdo que están con Irán se tensiona el rol de Israel, porque uno de los puntos es justamente el no ataque al Líbano y eso tendría que respetarlo Israel, aunque el otro día vimos que tiró fósforo blanco sobre el Líbano. Entonces preguntarte, en ese aspecto, donde también Estados Unidos se ve tensionado por un acuerdo que podemos decir que gana Irán, ¿crees que va a recrudecer el rol de Estados Unidos en América Latina? Como por ejemplo, ¿crece la posibilidad de la invasión a Cuba? ¿Crece la incidencia en las democracias latinoamericanas? Viendo que Estados Unidos necesita reivindicarse de cierta manera, volver a tener como esta cuestión invasora, prepotente que veníamos analizando del macho poderoso, por así decirlo, el imperio de Estados Unidos como un macho poderoso en peligro. Sí, de hecho ocurre ya que hablan de biología, ocurre en el reino animal. El líder, el macho, no solamente debe ser fuerte, sino presumir de su fortaleza. Muchas veces golpeándose el pecho, incluso hasta los elefantes atacan, hasta si un hombre común, una mujer común se plantan, levantan las manos, retrocede. Eso es también biológico. En el caso de Estados Unidos, esa agresividad no demuestra fortaleza, demuestra debilidad. En los años, compárenlo con los años 90 o antes, esa apertura, tolerancia, incluso durante Obama hacia Cuba, etcétera, no fue simplemente algo ideológico, eso fue algo geopolítico, en el sentido de que todavía no había una conciencia de esa caída. Sí, muchos lo prevían, pero no era algo establecido como en este momento. Entonces son signos de debilidad y por lo tanto se deben esperar acciones aún más violentas. Está quemando todas las naves. Incluso esto es algo que deben haber videos por ahí en YouTube sobre lo cual hablamos. Antes del octubre 7 era bastante claro que había un cambio de opinión sobre todo entre la juventud estadounidense, de una abrumadora mayoría a las políticas de Israel a un creciente cuestionamiento. Uno podría especular, y esto es totalmente especulación, pues no tenemos los documentos en este momento, lo tendremos algún día dentro de 100 años, o tal vez antes, ojalá. Pero la especulación podría ser, bueno, eso como otros grandes eventos no fue casualidad.
Incluso se fue demasiado obvio, una frontera más militarizada del mundo, más controlada y más pequeña del mundo, se abre para que los terroristas, según ellos, invadan por 7 horas y hagan lo que quieran, etc. Vaya casualidad. Eso no se lo traga nadie, ni siquiera como el 9 de septiembre, el 11 de septiembre, perdón, de las Torres Gemelas. Pero dejemos eso como todavía en la cajita de especulaciones. Lo que no es especulación es que sí que ya comenzaba un cambio. ¿Cuál es el gran peligro de los intereses, pero no solo de Israel, de toda esa masa de grandes tecnológicas, de grandes capitales que estamos hablando? Por ejemplo, solamente BlackRock maneja mucho más dinero que la economía de Estados Unidos. La mitad directamente e indirectamente mucho más. Es decir, estamos hablando de fortunas y de fuerzas financieras y militares transnacionales muy evidentes, muy claras. Eso nadie va a decir, bueno, son los católicos, que en el pasado lo eran, los que dominaban la política y la economía. No se puede decir eso en este momento. Esos son intereses israelíes. Y la relación entre Washington y Tel Aviv es una relación de mutua colonización, con ventaja para Tel Aviv, como lo dijo la misma CIA, de que, bueno, entregamos datos, pero ellos nos dan lo que quieren a cuenta gotas. Fue una queja histórica que siempre se ha insistido, incluso de la NSA, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? Si lo ponemos otra vez, si lo miramos desde el punto de vista del marco general, bueno, estamos viendo que ese occidente, sobre todo noroccidente, de la Europa anglosajona sobre todo, pero en general, incluyendo la germánica y la francesa y Estados Unidos, se entra en cuestionamiento por el cambio de potencia o el giro de la potencia de Occidente a Oriente. ¿Y qué significa eso? Que perdida la hegemonía noroccidental, Israel va a estar en cuestionamiento rápidamente, pero no solamente en cuestionamiento, va a perder el 90% de su poderío militar, el 90% de su lavado mediático cómplice desde Argentina hasta Nueva York, que ha funcionado siempre. Y eso se está perdiendo. Comenzó a perderse hace varios años. La tendencia se ha acelerado con el genocidio en Gaza. No ha disminuido, se ha acelerado. Han entendido que han cometido tal vez un error, aunque han disfrutado bastante toda esa masacre, obviamente, varios de ellos. Ha sido un placer típico del psicópata. Pero estratégicamente es una derrota. El Irán, todos sabían, no era Irak, ni era Libia. Irán hace décadas que se viene preparando. Y cualquier persona razonable, incluso recuerdo cuando se atacó Irak, también escribimos sobre eso cuando estábamos en España, fue el mensaje para Corea del Norte. Es decir, Corea del Norte salió a decir, sí, nosotros sí tenemos armas de destrucción masiva, sí estamos muy bien armados. No hicieron el juego del ex aliado de Occidente que era Saddam Hussein. No, nosotros sí, cuidado, pueden invadirnos, pero mire, es más, ¿recuerdan cuántos años estuvo provocando con testeos de misiles? ¿Qué pasó? ¿Alguien invadió Corea del Norte? No, nadie. Entonces, Irán fue un caso semejante. Siria la destruyeron usando el método típico de los Freedom Fighters, el pueblo que se levanta, todo inoculado, como ocurrió en Irán en 1954 contra Mohammad Mossadegh, un democráticamente electo, etc. Irán, a partir del 79, guste o no, recordemos que todo ese radicalismo islamista es una creación de Occidente. Es una muestra de ignorancia decir que Islam es terrorista. Es lo contrario. Miren 10 siglos de historia y van a ver que casi todo el terrorismo ha sido europeo. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, son los ganadores, son los buenos, los lindos y los que dan clases de moral y civilización. Fueron genocidas, por donde lo mires, desde Bangladesh, India, China, Congo, Namibia, América Latina. En cualquier caso, cualquier país o región que hubiese hecho eso hubiese sido calificado de genocida. Los mismos que bombardearon en la Segunda Guerra Japón, no solamente con las bombas atómicas, sino antes, los generales lo reconocieron. Si hubiésemos perdido, estaríamos colgados.
Por supuesto, si mataron niños a mansalva y Japón sale, como hasta muy recientemente, a pedir disculpas por haber sido masacrado. Es una clara dominación de la narrativa del ganador, pero todo eso se está revirtiendo. ¿Cuál es en ese punto el punto clave? Primero, hay una decadencia, como en todo imperio, de la moneda. Eso ocurrió en Roma, ocurrió en todos los imperios, en España, el famoso peso, 8 pesos de plata, que creó inflación por una excesiva emisión. Lo mismo hizo el Imperio Romano, que duró obviamente muchísimo más, 500 años y podemos decir 1000 años si consideramos el Imperio de Oriente también. Todo terminó en gran medida por la decadencia de la moneda, por el exceso de impresión, lo que estamos haciendo ahora, por el exceso de deudas debido a las guerras. Todo imperio necesita tener muchas guerras y dominar, porque vaya casualidad, las colonias suelen, excepto los cipayos que siempre están a la orden del día apoyando los imperios invasores y generalmente están en el poder de sus colonias, pero el resto suele resistir la colonización, la invasión. Por lo tanto, hay que tener imperios fuertes y eso tiene un precio y eso genera deudas. Bueno, es lo que tenemos, deudas descontroladas en Estados Unidos. Entonces tenemos monedas, tenemos deudas, tenemos una pérdida de fe no solo en el dólar, sino en las posibilidades de que Estados Unidos pueda repagar esas deudas debido a que también su ejército está siendo cuestionado. Yo he sido, como profesor acá en Estados Unidos, me han puesto, siempre tengo algunos advisees o pupilos, no sé cómo ahora decirlo en español, pero aquellos en el cual el profesor aconseja qué es lo que va a hacer dentro de la carrera que está estudiando, debido, según sus posibilidades. Yo he tenido gente veterana que venía de la guerra de Afganistán y de Irak, y me lo han sacado cuando hubo discrepancias sobre sus traumas. He tenido discusiones con generales, tengo estudiantes que van a ser oficiales. No son pocos, dentro de 300 serán 5 o 6, pero los tengo. Y la conversación es abierta, yo lo he dicho muchas veces. Las 800 bases militares alrededor del mundo no solamente es imperialismo, no solamente es costosísimo para el pueblo estadounidense, una forma de dragar recursos, sino además no sirve para nada. Es un vestigio de la Segunda Guerra, de la Guerra Fría. Está totalmente probado. Irán lo probó que no sirve para nada. Es más que no sirve para nada. Ha sido una herida abierta porque al ser estudiada de una forma tan fácil, minó la fe. Y ese es el otro punto importante que un imperio, quizás el último punto que un imperio no debe permitirse, es una derrota militar simbólica. Irán en este momento no solamente ganó la guerra ahora, por obvias razones, sino el año pasado ya la había ganado. Y fíjense que en absolutamente, si vamos a leer patrones, todos los acuerdos o intentos de acuerdos de Washington con Teherán, desde el año 2025, el verano pasado, bueno, el invierno ahí, 2025, junio, julio, fueron saboteados por Israel con ataques. Luego, a principios de este año, pasó lo mismo. Cuando se va a firmar un acuerdo, y Netanyahu salta desesperado, hay como amenazas, es decir, quememos todas las naves, y luego, aquí también estoy en un ámbito de especulación, aparece un mensaje de Donald Trump saboteándose a sí mismo. Luego de haber dicho que los iraníes son extremadamente inteligentes, de repente dicen, si no hacen lo que queremos, los vamos a bombardear. Pero vaya casualidad que siempre cuando están a punto de firmar aparece un sabotaje. Y esto coincide también en América Latina. Fíjense, en los últimos 3 años han habido 9 triunfos electorales no de la derecha. No estamos hablando de esa derecha tradicional uruguaya, que en Uruguay todo es más o menos moderado. Que incluso Luis Valle o incluso hasta Herrera podrían, geopolíticamente hablando, ser considerados casi de izquierda hoy por no ser intervencionista, etc. Pero bueno, en fin, quiero decir, son una derecha generalmente ha sido en Uruguay bastante moderada. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de esa derecha que en Uruguay podría ser como equivalente de los años 70, y aún peor, dentro del contexto de la Ilustración Oscura, dentro del contexto de la violencia como la colombiana que pide, o la argentina ahora, con tótems como el león y el tigre bengala, está diciendo que van a ir a destripar, a acabar con todo el que piensa diferente, zurdo, etc., con todo el que es diferente,
gay, mujer, lo que sea. Es decir, es una extrema derecha muy violenta. Pero quiero anotar algo que me pareció fundamental, que explica por qué en los últimos 3 años, si ustedes cuentan toda la espalda, no la espalda, pero la cordillera, el sur, desde Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia ahora, Venezuela podríamos sumarla de una forma diferente, pero también sumarla, Panamá, Honduras. ¿Por qué en todos los casos ganaron candidatos de la extrema derecha con un discurso pro-israelí, cuando se analizan país por país, la población tiene un apoyo pro-israelí? Cuando digo pro-israelí, pro a las políticas genocidas de Israel, de entre el 20 y el 30%, en algún caso llega a 35%. Qué casualidad que la población piensa lo opuesto en un tema específico y todos esos presidentes arrasan de extrema derecha con la bandera de restablecer relaciones con Israel. Bueno, lo cierro con un discurso que escuché estando ahí en Uruguay, antes de agarrarme esta gripe que no me deja dormir ni despertarme. Discúlpeme. Por favor. Lo escuché ahí en Uruguay, un discurso de Flavio Bolsonaro, el candidato que le está disputando la presidencia a Lula. Sí. Un gobierno con casi todos los guarismos positivos, todos los guarismos positivos, si comparamos a la de su padre Jair Bolsonaro, o ni que hablar de la época de Color Melo para atrás. Le está disputando la presidencia y en una tarima pública ante todos sus seguidores dijo: si nosotros ganamos, vamos a llevar la embajada de Brasil a Jerusalén y vamos a alinear las políticas de Brasil, de Brasilia, con las de Israel, con Tel Aviv. Y la pregunta, insisto, me puedo estar repitiendo en los últimos días, pero es importante insistir. Si estás tratando de ganar la presidencia de un país, ¿cómo es posible que digas algo que el 60% de la población, según todas las encuestas, rechaza? Bueno, la respuesta para mí es que no le está hablando la población. La población no importa. Aunque vote, lo que importa es hablarle a las grandes tecnológicas que van a hackear, si no el sistema electoral, que no es casi necesario, sin duda van a hackear a los electores. Un hackeo emocional, un hackeo político a través de los miedos más viscerales. Alguien nos va a atacar, alguien me va a robar el Fiat Uno, alguien quiere destruir el país y encima tengo en ese combo neoliberal, porque es un combo neoliberal, a Dios, que lo pusieron más o menos en los años 60. ¿Qué tiene que ver Dios con el capitalismo? ¿Qué tiene que ver el poder de las clases más ricas? Es anticristiano, es herético totalmente, pero el combo está creado. Entonces, y además, ya sabemos, la CIA promovió grupos evangélicos en América Latina. No es que lo haya creado, pero sí es un hecho que los promovió. Y ahí ya vemos una coincidencia ideológica. Entonces, el punto es que claramente acá hay un perfecto sabotaje tecnológico, una perfecta dictadura, que tienen todo el poder, no solo Palantir, pero todas las tecnológicas, incluso Microsoft, Apple, lo que quieran, están en manos de una secta brutalmente poderosa, que si no nos matan ahora es porque somos moscas para ellos. Una secta totalmente poderosa que hace lo que quiere. La prueba está, pueden matar a 200.000 personas en un rincón de Medio Oriente, y lo dicen ellos mismos. ¿Quién nos va a detener? Hacemos lo que queremos. Si son capaces de hacer eso, son los dueños y tienen el control de esas grandes corporaciones tecnológicas, de la comunicación, de la manipulación emotiva de los pueblos, de las finanzas, del chantaje, no solo a los poderosos, sino del chantaje popular a través de: si no votan a este candidato, no van a recibir este dinero, o los vamos a apretar por estas deudas todas creadas por ese mismo sistema. Entonces está bastante claro. Estamos viviendo una brutal Edad Media, pero en la Edad Media los vasallos tenían muchos más derechos, muchísimos más derechos que lo tienen hoy los trabajadores. Fíjense, por ejemplo, si hablamos de justicia social y vemos todos estos presidentes, desde Milei, Kast, Bukele, etc. Si vemos todos los casos, no han sido
más exitoso económicamente que las izquierdas de la generación anterior. No han sido más exitosas. Se han vendido mucho mejor. Y en el caso en el cual el PBI es más alto de todos es el caso de Paraguay, ¿verdad? Con Peña. Paraguay creo que anda por entre 4 y 6%, aparentemente muchísimo. Eso es vendido como un éxito. Fíjense que el 40% de los trabajadores paraguayos no alcanza a cubrir sus necesidades básicas. Ahora uno podría pensar, discurso neoliberal, pero es necesario que crezca la economía, y esto es un mensaje para Odone, por ejemplo, que crezca la economía, porque de esa forma en algún momento va a llegar el alivio a los trabajadores. En la lógica arbitraria neoliberal, eso es cierto. Obviamente, si crece la economía, algo va a llegar. ¿Cuál es el problema? Que cuando es el momento de llegar, que a veces tarda 10 años, a veces 20 años, a veces nunca llega, cuando llega, resulta que los de abajo empiezan a tener un beneficio y por lo tanto son los culpables de que la economía se enlenteja como en Uruguay actualmente. ¿Por qué? Porque los trabajadores en Uruguay no son el 40% que están bajo, no pueden cubrir las necesidades. Creo, si mal no recuerdo, andan por el 16%, son bastante menos. Es un país que tiene el mayor PBI per cápita de América Latina, históricamente, ya desde el principio del siglo XX, lo conserva, el mayor equilibrio social, etcétera, etcétera. Bueno, Uruguay siempre ha sido bastante moderado, pero es necesario comparar Uruguay, por ejemplo, con un estado muy fuerte en relación a Paraguay y a todos esos ejemplos de Panamá o Honduras, etcétera, en el cual el Estado siempre ha estado ausente en educación, en salud, en todo lo que sea servir a la población, pero ha estado siempre muy, muy presente y muy bien representado porque los antigobiernos aman esa parte del Estado que es la fuerza de represión, sea militar o policial. Y en América Latina ya sabemos que militar y policial es más o menos lo mismo, según las circunstancias. Entonces, lo que podemos esperar es que en esta situación mucha gente, por ejemplo el caso de Colombia, va a reaccionar. Lamentablemente, se va a buscar que haya violencia, porque el mejor negocio para esta gente que ama el poder a través de la represión y de la concentración de los capitales es que el pueblo se rebele y que tengamos un demonio al cual demonizar. Eso es lo más serio que a corto plazo que podemos estar testimoniando o viendo en los próximos años. Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. El agradecido soy siempre yo por tener la amabilidad de acordarse y bueno, no hay que elevar mucho las expectativas, pero algo podemos aportar. Sin duda. Muchas gracias y cuando quieras, siempre sabes que las puertas están abiertas. No, es un gusto. Mi problema es siempre el tiempo. Sí. Pero por mí no dormiría nunca. Bueno, no estoy durmiendo en este momento. Vaya a descansar, Jorge, vaya a descansar y pronta recuperación. No puedo, si no es la gripe, es el mundo que cada día está peor. Qué tremendo. Bueno, y nosotros nos despedimos. Quiero que sepan que esta semana los voy a estar acompañando hasta el 2 de julio. Vamos a estar aquí en Legítima Mañana. Por cuestiones personales vamos a tener que terminar un poquito antes. Pero bueno, nos vemos mañana tempranito. Les agradezco a todas y a todos los que nos han acompañado con sus comentarios. Muchas gracias a Danilo, nuestro gran operador, a nuestra producción, a todo el equipo de Caras y Caretas que hace que esto sea posible. Que tengan una excelente jornada, tengan un gesto gentil con alguien, sean buenos, seamos los portadores de la ternura, porque eso es lo que no podemos perder. De tu abrazo y yo como pendejo buscando en otro lado. Hay tanta galaxia, pero eres mi cielo, cariño, no te exagero. Las novelas no son lo mío porque adormecen a la mente y voy pendientes de que mi gente salga y haga